Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, continuando un poco con el elemento que se nos había quedado inconcluso en la clase anterior y que lo vamos a usar muchísimo porque prácticamente es un idioma universal. Universal significa que las utilizan todas las personas del mundo, no solamente nosotros, no solo los de habla hispana, de habla inglesa, todo el mundo. Se rige por esta misma nomenclatura. Vamos a ver nomenclatura de los elementos. O sea que el tema de hoy vamos a comenzarlo con nomenclatura de los elementos para pasar rápidamente a otro problema. En nomenclatura de los elementos hay nomenclaturas muy antiguas, en donde, a modo de ejemplo, durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna, se indicaba el mercurio con este símbolo, el oro con este símbolo, el azufre con este. Pero esto es solamente a un modo de ejemplo. Incluso ya en 1808, 1810, época, les recuerdo, en que nosotros declarábamos o dábamos el primer grito de libertad, ya Dalton comenzaba a tener una nomenclatura propia. Él propuso que el hidrógeno se indicase así, el nitrógeno así, el fósforo así. Entonces, de pronto, si uno quería ejemplificar la molécula de amoníaco, que hoy lo hacemos así, bueno, en aquella época se colocaba el nitrógeno y se colocaban 3 rayitas que indicaban que estaban unidos a 3 hidrógenos. Por supuesto, esa nomenclatura, a medida que fueron aumentando el número de elementos que se descubren, que prácticamente del 60 al 70% de los elementos que hoy conocemos se descubren, como vimos en la clase pasada, alrededor de 1770 a 1850, 1860, en 1869 ya Dmitri Mendeleev publica su famosa tabla. Bueno, ya comenzó a ser sumamente complejo guiarse por figuritas de este tipo o de este tipo. En consecuencia, vino un señor que se llamó Berzelius, que crea la llamada nomenclatura química moderna. ¿En qué consiste? Consiste en simbolizar al elemento con una letra de imprenta mayúscula. De imprenta mayúscula, que es la primera letra que recibe del nombre que recibe dicho elemento en la antigua Grecia, en el antiguo latín o griego latinizado. Por ejemplo, oxígeno viene de oxígeno, que quiere decir creador de óxidos, nomenclatura o nombre que le da el propio Lavoisier. Entonces, al oxígeno lo indicábamos con una O, al hidrógeno lo indicábamos con una H mayúscula. Ahora, si el elemento venía, o también, si un elemento que venía en la tabla periódica muy inicial era más pesado y en consecuencia venía posteriormente y también tenía H, como el caso de los dos primeros elementos, el helio, bueno, ahí se emplea una letra, la primera letra, la letra mayúscula de imprenta de la primera letra, y después una letra minúscula que generalmente es la segunda letra, también de imprenta, pero minúscula, como dije recién. En consecuencia, el helio, su símbolo es este. Este es el del oxígeno, este es del hidrógeno, este es del helio. Y así cuando, por ejemplo, íbamos a indicar una sustancia como el agua, bueno, decíamos que estaba formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso la nomenclatura del agua moderna es
está el famoso H2O. Carbono viene de madera de carbono, carbono de madera. C. Aluminio viene de un compuesto de la lumbre, por eso Al. Sodio viene de natrium, esto es del griego latinizado. En consecuencia, natrium quiere decir salado. Na, porque ya N lo tiene el número 7, que es el nitrógeno. Entonces, el número 11 de la tabla periódica, que es el sodio, le corresponde Na. Magnesio, en honor a, viene de magnesio en un lugar del digamos, oeste de Asia. En consecuencia, magnesium es Mg. Fósforo viene de fósforum, fíjense, P y P, pH se pronuncia F. En consecuencia, fósforo viene de engendrador de luz o portador de luz. Azufre, con este nombre se indicaba en la antigua Grecia y en la antigua Roma, por eso viene de azufre, viene de sulfur. Sulfur era el nombre que recibió ese elemento en la antigua Roma. Clorum viene de verde, como C ya lo tiene el carbono, Cl. Potasio viene de cenizas, porque el potasio se lo encuentra en las cenizas. En consecuencia, de ahí viene calium, que quiere decir ceniza. Y potasio, su nomenclatura es K. Calcio viene de cal, Ca. Hierro viene de ferrum, que era hierro en griego o en antiguo romano. De ahí viene Fe. Cobre viene de cuprum. Cuprum parece ser que viene de la isla de Chiprium, Chipre. En consecuencia, ojo, es Cu, no Co, porque Co corresponde al cobalto. Barium quiere decir denso. En consecuencia, Ba. Plata, argentum. Argentum, origen de nuestro nombre, de nuestra república. Argentum quiere decir que brilla. Y acá es AR, no AG, porque AR ya lo tiene el argón, que es el número 18 de la tabla periódica, o sea, un elemento anterior. En consecuencia, plata es AG. Mercurio, fíjense, plata líquida quiere decir mercurio. Perdón, plata líquida es el símbolo. Hidrargirium, vale decir plata líquida. Oro quiere decir que brilla, aurum, por eso el símbolo es Au. Plomo quiere decir pesado, PB, primera letra, segunda letra. No tiene la segunda letra, tiene la recién quinta letra. Antimonio, ojo con este elemento, porque viene de stylium, el origen no es muy conocido, hay varias teorías, por eso el antimonio es Sb. Y después vienen, por ejemplo, los últimos elementos de la tabla, especialmente esos son elementos que nosotros llamamos transuránicos. Esos elementos requieren fundamentalmente de un tratamiento especial, porque hacen referencia fundamentalmente o a lugares donde se descubrió el elemento, en el caso del californio, polonio, o hacen referencia a famosos químicos o físicos o investigadores, en el caso del 99 el eistenio, en el caso del fermio, que es el elemento número 100, en honor a Enrico Fermi, que en el año 43 ideó el primer reactor nuclear, FM, y Ciborgio, haciendo referencia a un famoso investigador fundamentalmente norteamericano, en la Universidad de Berkeley. Este investigador fue quien, bombardeando partículas de uranio con neutrones,
consigue un nuevo elemento que se llama plutonio, que es el primer elemento que se sintetiza. O sea, la primera síntesis de elementos se realiza allá por el año 1940-1941. Y posteriormente Seaborg siguió creando elementos, prácticamente del 107 al 111 son creados por él, y en honor a su, digamos, a su prolífica acción dentro de la química, un elemento, el 106, recibe su nombre. Incluso fue el único caso en el cual un elemento recibe su nombre mientras una persona que lo haya descubierto aún esté viva. Generalmente siempre se coloca en honor a aquellos que han fallecido. Pero es tanta la influencia que tiene este autor en los últimos tiempos que, en los últimos tiempos, en la era de 1960, 1970, que se le indicó el elemento 106 en honor a él como Ciborgio. Como ustedes pueden ver, yo como les recomiendo que aprendan estos símbolos. Ustedes tienen en el final del folleto el nombre del elemento y al lado el símbolo químico. Por favor, hay que hacer una corrección justamente en el folleto, porque al fermio le hemos colocado Fe y es FM. Ustedes vean, fíjense como tres elementos comienzan con F. Comienza con F el flúor, el hierro y el fermio. Entonces fíjense, todos reciben primera letra F. El flúor, el elemento número 9 de la tabla periódica, F únicamente. En cambio el hierro, elemento número 26 de la tabla periódica, bueno, Fe. Y el fermio, elemento número 100, Fm. Y ustedes acá ven perfectamente cómo puedo diferenciar a los símbolos de los elementos. Bueno, esto era lo que les quería decir fundamentalmente de elemento, darle un panorama bien amplio de dónde vienen, cuál era el nombre en latín y en la simbología actual, fundamentalmente la simbología actual, que es la que vamos a usar acá para toda la edad. Chicos, ¿cuál es la frecuencia que encontramos a los elementos en el mundo? Yo les diría que en la galaxia no hay lugar a dudas que los dos elementos más frecuentes y según algunos autores, los elementos a partir de los cuales se forma todo es el hidrógeno y el helio. Pero en la corteza terrestre, por ejemplo, corteza nada más, el oxígeno es el más frecuente con un 46,6%, le sigue el silicio, le sigue el aluminio, le sigue el hierro y así sucesivamente. Eso lo tienen en el folleto como curiosidad. Y en el ser humano, en la materia viva, especialmente nosotros estamos fundamentalmente constituidos por 4 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y algunos elementos en muy pequeña proporción que ya van a ver que se consideran como oligoelementos, como el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro, etc. Pero nosotros fundamentalmente estamos constituidos por carbono en un 18%, por oxígeno en un 65%, y por hidrógeno en un 10%, siendo el nitrógeno aproximadamente un 3%. Ustedes saben que nosotros fundamentalmente estamos constituidos por hidratos de carbono que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, por lípidos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Por supuesto, los lípidos complejos también contienen otros elementos, pero fundamentalmente son las dos sustancias ternarias. Y las proteínas, en donde realmente aparece como elemento bastante importante en cuanto a su constitución, que es el nitrógeno, que es, si yo tengo 100 gramos de proteína, probablemente tengo un 15% de nitrógeno.
O sea que ahí el nitrógeno comienza a tomar realmente importancia, por eso se dice que las proteínas son sustancias cuaternarias, a diferencia de los hidratos de carbono y de los lípidos o grasas, en donde al estar constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, se dice que son sustancias ternarias. Bueno, como ustedes ven, no estoy cumpliendo con las reglas del momento, que es no llevarse la mano a la cara. Vamos a proseguir con un tema que es interesantísimo. Interesantísimo porque da lugar, nada menos y nada más, da lugar, nada menos y nada más, que a nada menos y nada más, repito, que al origen de la química como ciencia. Ojo, antes de esto, antes de estas leyes que yo voy a enunciar ahora, la química no era ciencia. Era un conjunto de conocimientos desordenados, generalmente mal sistematizados, mal transmitidos, se suponían cosas, no se verificaban. Señores, esas leyes que dieron origen a la química como ciencia comienzan allá por el año 1770 y todas se desarrollan entre 1770 y 1810, más o menos, para que ustedes se ubiquen con referencia a nuestra fecha patria. Y es así que del estudio de esas leyes, que vamos a llamar leyes fundamentales de la química, y hay un folleto de esto, pero yo les aconsejo que me atiendan, y atendiéndome y copiando prácticamente todo lo que digo yo, van a aprender seguramente muy bien las leyes de la química. Esas leyes que se llaman leyes fundamentales de la química, leyes fundamentales, que fundamentales de la química. Esas leyes reciben los siguientes nombres. Primero, la ley de conservación de la masa o de la materia, como ustedes quieran. Esta ley se debe a un químico que ya lo he mencionado muchas veces, que es Lavoisier. Luego le sigue otra ley fundamental, la ley de las proporciones constantes o definidas. También se corresponde a otro francés, Proust. Hay una ley que viene a completar esta segunda ley, que es la ley de las proporciones múltiples. O ley, esta corresponde a un inglés, Dalton. 4. La ley de las proporciones equivalentes o recíprocas. O ley de Richter. Este corresponde a un alemán. Y es muy importante esta ley porque a partir de esta ley se enuncia el famoso concepto de equivalente gramo, que ya vamos a ver que es tan importante. Y estas 4 leyes se llaman leyes ponderales. ¿Por qué leyes ponderales? Porque son leyes que estos autores hicieron o fabricaron pesando las masas de los elementos que se combinaban, utilizando únicamente en su laboratorio la balanza o la famosa balanza analítica. No contaban con otros elementos en el laboratorio.
era realmente muy, muy pobre y fueron muy, muy ingeniosos en darse cuenta de cómo funcionaba la naturaleza. La quinta ley se llama ley de las combinaciones gaseosas. Se manejaban con trampas de agua para medir los gases. Y esta ley pertenece a Gay-Lussac. Y esta ley, por supuesto, es una ley volumétrica. O sea que tenemos 2 leyes volumétricas, 4 leyes ponderales y una ley volumétrica. Y vamos directamente un poco a la historia, porque vamos a adentrarnos en la ley de conservación de la masa y lo que significó esta ley para el mundo. Antes del Lavoisier, si yo tenía un trozo de metal, supongamos un trozo de estaño, ese trozo de estaño tenía volumen, forma propia, tenía brillo metálico, tenía un color definido, pesaba, como ustedes saben, más que el agua, etc. Y yo lo colocaba en presencia del oxígeno del aire y lo calcinaba, vale decir, lo sometía a la acción del fuego, del calor. Se transformaba en una sustancia pulverulenta que le denominaban óxido estágnico, el óxido correspondiente. Bueno, parece ser que esto perdía algo, los antiguos pensaban eso, perdía algo, perdía esa ligazón, perdía ese alma que mantenía esta forma y este volumen propio. Y ese algo que se iba acá se llamó durante siglos flogisto. Y existieron tratados del flogisto. Y existían miles de definiciones de flogisto. Cada uno lo veía desde su punto de vista, pero ninguna coincidía. Nadie supo a ciencia cierta qué era el flogisto. La cuestión es que el señor Lavoisier tuvo el gran mérito de decir, bueno, vamos a encerrar el estaño en un sistema cerrado. En un sistema cerrado vamos a colocar estaño y vamos a ver qué es lo que pasa. El oxígeno, por supuesto, que contenía el aire, y a esto lo somete a la acción del calor. Pero previamente a eso, algo importantísimo, lo pesa un determinado peso. Importantísimo, comenzamos a medir. Sin mediciones no hay experimentación y sin experimentación no hay ley. Cuando se produce la calcinación del estaño, aparece esto mismo, pero adentro, y lo vuelve a pesar. Y obtiene un peso P, y con gran sorpresa descubre que el peso antes del experimento es exactamente igual al peso después del experimento, por más que haya cambiado la sustancia, pero la masa del sistema se ha mantenido constante. Ya sabemos hoy que en lugar de hablar de peso hablamos de masa, porque ustedes saben que peso es masa por gravedad, gravedad se va con gravedad, y quedamos que lo que estamos comparando en definitiva son masas. Entonces enuncia su famosa ley diciendo: en toda transformación, en todo sistema cerrado, cualquiera sea la transformación que ocurra dentro del mismo, la masa del sistema permanece constante. Esta es la definición de Lavoisier. Da por tierra la teoría del flogisto, desaparece, no se habla más de la teoría del flogisto dentro de la química.
Y ya comenzamos a hablar de que cada vez que tenemos que demostrar algo, tenemos que realizar mediciones, tenemos que realizar pesadas y tenemos que verificar que se cumpla con esta igualdad de pesos. Y esto me lleva a una consecuencia, digamos, ya más, digamos, operativa, que es que en toda reacción química, la sumatoria de las masas que reaccionan tiene que ser igual a la sumatoria de las masas productos de reacción, que es lo que nos es útil desde el punto de vista estequiométrico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una simple reacción, como por ejemplo la oxidación de calcio más oxígeno, por el momento nos vamos a manejar en esta forma, que da óxido de calcio. Ya vamos a ver más adelante que en realidad dos moléculas de calcio se combinan con una molécula de oxígeno para darme dos moléculas de óxido de calcio. No me interesa todavía esto porque no lo han visto, pero para ustedes calcio y oxígeno, vamos a ver que 40 gramos por 2 más 32 gramos me van a dar 2 por 56 gramos. 2 por 40 son 80 gramos más 32 gramos me van a dar 2 por 56, 2 por 6, 12, 2 por 5, 10 y 1, 11, 112 gramos. Y 80 más 32 son 112 gramos. 112 gramos igual a 112 gramos. Muchachos, esto me indica que la sumatoria, este símbolo así, perdón, este símbolo matemático significa sumatoria. La sumatoria de las masas de las sustancias reaccionantes tiene que ser igual a la sumatoria de las masas productos de reacción. Entonces, aquella vieja denominación o viejo enunciado de la ley de Lavoisier en todo sistema cerrado, cualquiera sea la transformación que ocurra dentro del mismo, la masa del sistema permanece constante, hoy la podemos enunciar diciendo que la sumatoria de las masas de las sustancias reaccionantes tiene que ser igual siempre a la sumatoria de las masas de las sustancias producto de reacción. Ya vamos a ver, incluso cuando veamos la teoría atómica de Dalton, que en realidad Dalton hace referencia muy especialmente en que no solamente se mantiene constante la masa, sino que si acá hay calcio, acá hay calcio, acá hay calcio. Y si acá hay oxígeno, acá hay oxígeno. O sea que se mantiene la calidad y la cantidad de los elementos que intervienen en la reacción. Calidad. Si acá hay átomos de calcio, vamos a decir después, acá tiene que haber el mismo número de átomos de calcio. Acá, si hay un número X de átomos de oxígeno, acá se mantiene el número de átomos de oxígeno. Vale decir, en ningún momento en las reacciones químicas se crean ni se destruyen elementos. Solo cambian su ordenamiento, solo cambian su distribución. Entonces es muy importante esto, estos conceptos son conceptos básicos muy interesantes. Es importante destacar que algunos autores acá dicen que hay una ley de conservación de los elementos. No están equivocados. Pero, por supuesto, nosotros decimos, bueno, ya sabemos que se conserva la masa y en nuestro interior sabemos que se conserva la calidad y la cantidad de los elementos que en ella intervienen. No se crean elementos. Si acá hay calcio, acá no aparece bario. Si acá hay oxígeno, acá no aparece hidrógeno. Solamente se redistribuyen. Antes estaban separados, ahora constituyen una única sustancia que es el óxido de calcio, llamada antiguamente cal viva. Bien, esto por supuesto tiene, y esto vamos a hacerlo muy rápidamente, porque en realidad la mayoría de los autores que están tratando con estas leyes tan
fundamentales no hacen referencia, pero les quería hacer referencia para que ustedes vean cómo lo que se considera exactamente una verdad durante algún tiempo, bueno, posteriormente vienen investigaciones posteriores y eso es discutido y esa verdad no es tan verdad. Esto ocurre mucho en ciencia, ocurre mucho en química y ocurre mucho en medicina, chicos. Ustedes van a ser médicos, van a ser odontólogos y esto lo tienen que tener claro desde el primer día. Fíjense ustedes que hay una limitación a la ley de conservación de la masa. ¿Cuál es esa limitación? El principio de Einstein o ley de Einstein. El principio de Einstein, ya saben ustedes que es el famoso creador de la teoría de la relatividad. Dice que cuando en un sistema hay una variación de energía, esto implica que el sistema ha sufrido una variación de masa. Este símbolo significa variación, este símbolo significa variación, esto es energía, esto es masa y C es la velocidad de la luz en el vacío, hecho en kilómetros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío sería 3 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros por segundo. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, lo elevamos a un exponente de 5 a 8, o 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. De paso vamos aprendiendo un poco cómo hacer las relaciones y conversiones. Bueno, esto es indicando fundamentalmente que la luz no tiene una velocidad infinita, sino que está perfectamente medida ya desde el siglo XIX y especialmente en el siglo XX. Pero volvamos a qué implica esto. Si yo tengo una reacción en la cual A más B me produce C más D, y esto libera energía, si esta energía implica una masa, vale decir que parte de la masa se ha convertido en energía, es porque la sumatoria de A más B tiene que ser menor que la sumatoria de C más D. ¿Por qué? Porque se ha liberado energía, y si se ha liberado energía, esa energía proviene de masa que estaba en A más B. O sea que en las reacciones exotérmicas los productos tienen menos masa. Y si la reacción, por el contrario, fuera endotérmica, vale decir, incorporase energía, C más D tendrían más masa que A más B. O sea, ustedes fíjense que esto va en contra de lo que dice Lavoisier. Pero lo que ocurre es que, si bien es cierto que teóricamente ocurre esta variación de masa cuando existe una reacción química, y como todas las reacciones químicas generalmente requieren o implican intercambio calórico con el medio, al haber variación de energía tendría que haber variación de masa. Sin embargo, esto no es tan cierto porque esas variaciones de masa que se producen son tan pequeñas, pero tan pequeñas que no existen aparatos, no existen balanzas en el mundo capaz de detectar esa variación de masa. En consecuencia, si algo no lo puedo detectar, si algo no lo puedo medir, es como si no existiese. Luego, podemos considerar o seguir considerando como verdadera la famosa ley de Lavoisier. Esto es porque esta variación de masa en realidad se puede medir, se puede calcular, pero no se puede medir. No hay aparatos capaces de determinarlo. Y si existiesen sería tan pero tan pequeña que es prácticamente despreciable. Bien, hecho esta aclaración respecto, por el principio de Einstein, muchas veces se dice que es la limitación al principio de conservación de la masa. Un principio de Einstein, por supuesto, que dice, bueno, la masa de un sistema no es constante,
pero bueno, para nuestro mundo, para nuestro universo y para el mundo en el cual nos movemos, es verdadera o seguimos considerando como real la ley de conservación de la masa enunciada ya por 1700 del siglo XVIII, por finales del siglo XVIII, por nuestro amigo Lavoisier. Bueno, vamos a ver ahora otra ley que marca prácticamente yo les diría, el inicio de la estequiometría, el inicio de la determinación de la naturaleza de los compuestos. Y este señor Proust, cuando él observaba, por ejemplo, que combinaba calcio con oxígeno, él observaba, para formar óxido de calcio, vamos a hacerlo netamente cualitativo, no cuantitativo. Él observaba que si 80 gramos, como recién vimos, se combinaban con 32 gramos de oxígeno, vamos a colocarle los coeficientes, estos números se llaman coeficientes, para que quien lo vea y que sepa química, por supuesto, no diga que está diciendo barbaridades. 2 por 56 gramos. Bueno, 80 gramos se combinaban con 32, formaban 112 y 112 gramos y se cumplía con la famosa ley de conservación de la masa. Pero él fue más allá y dijo, a ver, ¿cuál es la relación entre la masa de calcio que yo combino y la masa de oxígeno? Vamos a colocarlo acá, más grande para que ustedes lo vean. Relación matemática entre la masa de calcio y la masa de oxígeno. En la primera relación, 80 se combina con 32. 80 gramos se combinan con 32. Si nosotros ponemos la mitad de gramos acá, 40 gramos, tenemos que poner la mitad de gramos de oxígeno. O sea, tenemos que respetar la relación 80-32, 40-16, 20 a 8, o, siguiendo con masa de calcio sobre masa de oxígeno, para que no se nos pierda, o 10 gramos es a 4, o 5 gramos es a 2, o lo que es muy frecuente, 2,5. ¿Qué quiere decir este 2,5? Este 2,5, recuerde que tiene un 1 abajo. 5 sobre 2 es 2,5, es como 2,5 es a 1. Esta relación matemática implica que cada 2,5 gramos de calcio yo tengo que tener siempre 1 gramo de oxígeno. La relación matemática en la cual se combina el calcio con el oxígeno es definida, no es cualquiera. Si yo acá pongo 82 gramos y lo combino con 32 gramos de oxígeno, se van a combinar 80 gramos de calcio con los 32 gramos de oxígeno y van a quedar 2 gramos de calcio sin combinarse. O sea que la naturaleza es estricta en esto. Yo digo, a ver, yo quisiera obtener un poquito más de 112 gramos de óxido de calcio. Entonces pongo 82 gramos con 32 gramos. Señores, 80 se me combinan con 32 y de estos 80, 2 no se combinan y me va a quedar en exceso. Ya vamos a ver que esto es lo que más adelante llamamos reactivo en exceso. La naturaleza es sumamente precisa, por eso se llama ley de las proporciones definidas y constante, porque siempre es así. Si nosotros vamos a tomar un elemento, una sustancia tan básica como el agua, vemos que cuando el hidrógeno está combinado, está formando un compuesto con el oxígeno, lo hace en la relación de la masa de oxígeno sobre la masa de hidrógeno. En la masa de oxígeno, 16 gramos se tienen que combinar con 2 gramos de hidrógeno. Si nosotros tomamos la mitad
8 gramos se combinarán con 1 gramo de hidrógeno. Y si yo tomo el doble, 32 gramos, se combinarán con 4 gramos de hidrógeno. De nuevo, les vuelvo a repetir. Si yo tengo masa de hidrógeno más masa de oxígeno, igual a masa de agua, si yo pongo acá 2 gramos, acá tengo que poner 16 gramos y obtengo, cumpliendo con la ley del Lavoisier, 18 gramos. Ahora, viene alguien y me dice, bueno, pero yo quiero obtener más agua colocando más hidrógeno. Entonces, me dice, yo quiero 3 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno. Y yo le voy a decir, bueno, va a seguir obteniendo 18 gramos de agua. Pero ¿cómo? Si he colocado más hidrógeno, no. La relación en la cual se combina el hidrógeno con el oxígeno es 2 es a 16. En consecuencia, si yo coloco 3, 2 se van a combinar y 1 va a quedar sin combinarse. Va a quedar lo que se llama hidrógeno en exceso, pero no voy a obtener mayor cantidad de agua. ¿Qué es lo que nos dice esta ley de las proporciones constantes o definidas? Nos dice que cuando 2 o más elementos se combinan para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en una relación de masas. Siempre en una relación de masas. En el caso del agua, la relación de masas es 8 es a 1. Lo hacen siempre en una relación de masas que es definida y constante. Esto dio por tierra a compuestos que podían variar la cantidad de hidrógeno, la cantidad de oxígeno, o variar la cantidad en la cual se hallaban combinados. No existen esos compuestos en un determinado momento, se llamaban bertólidos, pero posteriormente con mediciones más exactas se vio que la ley de Proust se cumple a rajatabla, se cumple exactamente siempre. Bueno, esta famosa ley de Proust, junto con la ley de conservación de la masa, llevó a Dalton prácticamente a enunciar su famosa teoría atómica, porque en realidad Dalton fue el primer científico que ve con bastante claridad cómo se combinaban las sustancias, cómo estaban constituidos los elementos, cómo estaban constituidas las sustancias sencillas, las sustancias elementales y las sustancias compuestas. Bueno, vamos entonces a tratar la segunda de las leyes, la tercera, que vendría a ser un complemento de la segunda, es decir, algo que no tuvo en cuenta Proust, pero que por supuesto Dalton con su agudeza llegó a una conclusión muy, muy cierta y muy definida también, que es la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo 2 elementos como el cobre y el oxígeno, yo sé que obtengo 2 óxidos del cobre. Un óxido en el cual el cobre tiene valencia 1, ahí no importa. Cada 2 átomos de cobre tengo uno de oxígeno y otro en el cual cada átomo de cobre tengo un átomo de oxígeno. Y ya me estoy adelantando con las palabras con respecto a palabras que en aquel momento, por supuesto, no usaba Dalton. Dalton veía que en el primer compuesto, un compuesto pulverulento de color rojo ladrillo, frente a otro compuesto del cobre, que hoy llamamos óxido cúprico, modernamente se llama óxido cuproso u óxido de cobre 1, y óxido cúprico y óxido de cobre 2. Pero estas nomenclaturas, ni aún la nomenclatura de Stokes, no se usaban. Se sabía que habían 2 óxidos del cobre. Y estos 2 óxidos del cobre, si yo veo la masa de cobre en el primero y hago la relación con la masa de oxígeno, y en el segundo hago la misma relación, tengo que en el primero, por ejemplo, 127 gramos se combinan con 16 gramos de oxígeno. Y acá, en el segundo,
63,5 gramos se combinan con 16 gramos de oxígeno. Cuando yo hago estas relaciones, en general las divido la masa del mayor por la masa del menor. En nuestro caso, divido, por ejemplo, 127 dividido 16, me da un número que es 7,937. O vamos a poner 8 porque prácticamente le vamos. Y en el segundo, 63,5 dividido 16 y me da 3,968. 3,96, prácticamente 9. Esos números fríos, porque claro, he hecho la cancelación de gramos con gramos, y me da un número generalmente. Y el alumno acá en esos números no sabe qué hacer. Recuerden que siempre debajo de todo número está el coeficiente 1. Y esto significa que en el primer compuesto del cobre, 7,938 gramos de cobre se combinan con 1 gramo de oxígeno. Y en el segundo compuesto, solamente 3,969 gramos de cobre se combinan con la misma masa de oxígeno, o sea, con 1 gramo. Entonces, ¿qué se le ocurrió al señor Dalton? El señor Dalton se le ocurrió hacer la relación que existía entre esta masa y esta masa. Y vio que la masa de cobre en el primer compuesto era la masa de cobre en el segundo compuesto, 7,938 dividido 3,969. Si lo hacemos en la calculadora, siempre usar la calculadora, 7,938 dividido 3,969 me da aproximadamente 2. 2 y sabemos que abajo está el 1. En consecuencia, ¿qué dijo el señor Dalton? Dalton dijo que cuando yo tengo dos elementos, cobre y oxígeno, que se combinan para formar dos o más compuestos diferentes, las masas de uno de ellos, la masa de cobre, que se combina con una misma masa del otro, en este caso el oxígeno, esas masas guardan una relación que puede ser expresada por números enteros y pequeños. En mi caso, masa de cobre en el primer compuesto es la masa de cobre en el segundo compuesto, como 2 es a 1, relación perfectamente numérica, y que a ustedes posteriormente les va a sonar en forma inversa con respecto a las valencias. Entonces, esto viene a completar la ley de las proporciones constantes y definidas de Proust. ¿Cómo lo puedo enunciar esta ley? Esta ley se enuncia de la siguiente forma. Cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos diferentes, las masas de uno de ellos, que se combinan con una misma masa del otro, dichas masas guardan entre sí una relación que puede ser expresada por números enteros y pequeños. Veamos entonces cómo, si yo digo esta ley directamente, cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos diferentes, las masas de uno de ellos que se combinan con una misma masa del otro guardan entre sí una relación que puede ser expresada por números enteros y pequeños. Dicho así, aprendido de memoria, esto realmente es horrible, porque me voy a olvidar mañana y porque no voy a saber el espíritu de la ley. Entonces, fíjense, yo voy a dictar primero muy lentamente la ley con los ejemplos y posteriormente voy a enunciar la ley e incluso la puedo enunciar en otra forma. No hay dificultad, no hay que ser rígido en cuanto a la forma. Lo que hay que aprender es el espíritu de la ley. Entonces yo digo, y me refiero a lo siguiente: cuando dos elementos, entre paréntesis, cobre y oxígeno, se combinan para formar dos o más compuestos diferentes,
en mi caso, entre paréntesis, óxido cuproso y óxido cúprico, las masas de uno de ellos, vale decir, las masas de cobre, que se combinan con una misma masa del otro, en mi ejemplo, 1 gramo de oxígeno, esas masas de cobre, esas masas de los elementos, del primer elemento, que se combinan con una misma masa del segundo elemento, esas masas guardan entre sí una relación que puede ser expresada por números enteros y pequeños, que en mi caso es 2:1. Y ahora sí enuncio la ley. Cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos diferentes, las masas de uno de ellos que se combinan con una misma masa del otro, esas masas guardan entre sí una relación que puede ser expresada con números enteros y pequeños. Esta ley la van a encontrar con diferentes enunciados, pero siempre el espíritu de la ley es exactamente la misma. Se puede decir, cuando dos elementos se combinan para formar dos o más compuestos diferentes, mientras la masa de uno de ellos permanece constante, las masas de los otros dos guardan entre sí una relación que puede ser expresada con números enteros y pequeños. Esta es otra forma de enunciarla, pero digo, siempre el espíritu de la ley es el mismo. Vamos ahora a una ley que lleva o conlleva a un concepto fundamental en química, que es el concepto de equivalente. O sea, la consecuencia de la ley de esta cuarta ley de las proporciones equivalentes o recíprocas enunciada por Richard, lleva al concepto de equivalente químico o equivalente gramo. En aquella época, en la época que estamos hablando, no existía la tabla periódica, no existían los pesos de los elementos. Entonces lo que buscaban ellos era buscar o tener una tabla, tener una especie de machete, si ustedes quieren, en donde ver cuánto de un elemento se combinaba con cuánto del otro. Entonces, si yo ya tenía esa relación, a mí me da una determinada masa de A y yo tengo la relación en que se combina A con B, me da una determinada masa de A, puedo calcular la masa de B. Eso es lo que querían estos personajes. Realmente la ley de las proporciones equivalentes o recíprocas nos dice lo siguiente. Yo analizo qué es lo que pasa en un compuesto como el metano y analizo qué es lo que pasa en un compuesto como el agua, en donde hay tres elementos en juego: carbono, oxígeno e hidrógeno, que es el elemento común tanto en el gas metano como en el agua. Fíjense qué interesante el planteo. En este caso, la masa de carbono sobre la masa de hidrógeno, en este caso, la masa de oxígeno sobre la masa de hidrógeno. ¿Por qué pongo el hidrógeno abajo? Porque me va a quedar como denominador y cuando haga la relación me va a quedar como 1. Entonces, fíjense ustedes, acá 12 gramos de carbono se combinan con 4 gramos de hidrógeno. Y acá 16 gramos de oxígeno se combinan con 2 gramos de hidrógeno. Fíjense en esto. 12 dividido 4 y 16 dividido 2. 12 dividido 4 son 3 gramos. Es a 1. No me tengo que olvidar de este 1. O sea, si 12 gramos de carbono se combinan con 4 de hidrógeno, 3 de carbono se combina con 1 de hidrógeno. Y acá 8, 16 dividido 2, 8 es a 1. O sea, estos 1 están apareciendo a propósito. Porque yo lo que pondría acá es 3 gramos y 8 gramos. No, pero yo pongo a propósito 1. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que 3 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de hidrógeno y que 8 gramos de oxígeno se combinan con la misma masa de hidrógeno.
Entonces dijo el señor Richter, si esto se está combinando con una misma masa, una determinada masa de hidrógeno, y esta masa de oxígeno se combina con la misma masa de hidrógeno, ¿no será que estas masas, cuando estos elementos se combinen entre sí, no será que esa es la relación? Entonces, para ello, investigó una sustancia que tiene carbono y oxígeno, como es el dióxido de carbono. Y en el dióxido de carbono tenemos que la masa de oxígeno sobre la masa de hidrógeno es 32 gramos de oxígeno, se combinan con sobre la masa de carbono, se combinan con 12 gramos de carbono. 32 gramos de oxígeno se combinan con 12 gramos de carbono. Haciendo esta relación, me queda, y simplificando por 4, me queda que 8 gramos de oxígeno se están combinando con 3 gramos de carbono. 8, 3. O sea que yo puedo predecir que cuando se combina el carbono con el oxígeno lo va a hacer en la relación 8:3. Y por eso digo que estas masas son masas equivalentes. Equivalentes quiere decir que se van, cuando esos elementos se combinen, lo van a hacer en esa relación de masa. O 3 gramos de carbono con 8 gramos de oxígeno, o 8 gramos de oxígeno con 3 gramos de carbono, que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué dice esta ley? Esta ley dice lo siguiente: cuando las masas según las cuales dos elementos se combinan con una misma masa de un tercer elemento, son las masas según las cuales, o un múltiplo o un submúltiplo, dichos elementos se combinan entre sí. Esto del múltiplo o submúltiplo hace referencia a que si 3 se combinan con 8, 6 se combinan con 16, o 1,5 se combinan con 4. Pero, dicho más sencillamente, para evitar justamente hablar de múltiplo y submúltiplo, el corazón de la ley dice que cuando las masas según las cuales, estoy siempre con la palabra cuando, las masas según las cuales dos elementos se combinan con una misma masa de un tercer elemento, son las masas según las cuales dichos elementos se combinan entre sí. Son masas equivalentes. Y esto surgió y dijo, bueno, pero si esto yo lo puedo hacer con el carbono y el agua, veamos otra sustancia que se combina con el hidrógeno y tratemos de hacer una lista de elementos, de masa de elementos que se combinan entre sí. Entonces dice, bueno, perfecto, hidruro de sodio, en el hidruro de sodio, 23 gramos de sodio se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Entonces yo puedo decir que poner acá 23 gramos de sodio. Y si hubiese un compuesto en el cual se combinase el carbono con el sodio, cosa que no lo hay, pero lo haría en esta relación. Pero fíjense, hay un compuesto en el cual se combina el sodio con el oxígeno, lo vamos a ver más adelante, que es el óxido de sodio. Y acá 46 gramos de sodio se combinan con 16 gramos de oxígeno, o sea que 23 gramos se combinan con 8 gramos. Ya me lo está diciendo, me está diciendo esta especie de machete que tengo, que cuando el oxígeno se combine con el sodio lo va a hacer en la relación 23:8. Y vamos a otra sustancia que se combine con 1 gramo de hidrógeno. Y tenemos el hidruro de calcio. En el caso del hidruro de calcio, 40 gramos de calcio se combinan con 2 gramos de hidrógeno. Si sacamos la relación es 20:1. Entonces acá pongo 20 gramos de calcio se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Todas estas masas son masas equivalentes. Entonces puedo decir, bueno, si hay un compuesto en el cual se combina el oxígeno con el calcio, vamos a verificarlo. ¿Qué es el óxido de calcio?
la cal viva, y en la cal viva 40 gramos de calcio se combinan con 16 gramos de oxígeno, o sea 20 gramos se combinan con 8. O sea, la misma relación que me está indicando esta lista. Y si yo sigo ahondando, tengo por ejemplo el hidruro de aluminio. En el hidruro de aluminio, 27 gramos de aluminio, esto yo lo sé por los pesos atómicos, pero esto antes ellos lo pesaban y verificaban estos pesos con 3 gramos de hidrógeno. Entonces la relación acá es 9:1. Entonces tenemos que 9 gramos de aluminio se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Y así se puede hacer una lista de masas equivalentes. Pero señor, ¿por qué no hacemos lo mismo con el aluminio? Y yo sé que si el aluminio se va a combinar con el oxígeno, va a formar un compuesto que es el óxido de aluminio. En el óxido de aluminio, 2 por 27 son 54 gramos de aluminio, la masa de aluminio, se combina con una masa de oxígeno, que son 48 gramos. En consecuencia, esto por supuesto lo sé por los pesos atómicos, no lo sabían los antiguos en la época de Richter. Pero ellos ya haciendo estas pesadas, deducían que 9 gramos de aluminio se combinaban con 8 gramos de oxígeno y se verificaba las masas equivalentes. Entonces, si yo supongamos que hubiera tenido 100 gramos de aluminio, me voy a este machete y digo, 100, si 9 se combinan con 8, 100 se combinan con X. Y tendría, en ese caso, la masa de oxígeno hubiera predicho la masa de oxígeno que era necesaria para la reacción. Esta ley, como ustedes ven, nos lleva al concepto de equivalente químico. En un primer momento se hizo con referencia al hidrógeno, pero después se vio que el oxígeno daba mucha mayor cantidad de compuestos que el hidrógeno. En consecuencia, el oxígeno pasó al centro de la escena, 8 gramos de oxígeno, y el hidrógeno pasó a ser uno de los integrantes de la lista. Entonces actualmente referimos todo a 8 gramos de oxígeno. Y en esa forma podemos hablar de que equivalente gramo o masa equivalente de un elemento es la masa de dicho elemento expresada en gramos capaz de combinarse con 8 gramos de oxígeno. Chicos, esto es fundamental. Una definición un poco más compleja dice equivalente gramo a un elemento es la masa de dicho elemento expresada en gramos capaz de combinarse con 8 gramos de oxígeno o con la masa de otro elemento capaz a su vez de combinarse con 8 gramos de oxígeno, para aquellos elementos que no se combinan con el oxígeno. Pero en realidad esta definición es muy útil acordarse siempre de que quien rige el equivalente gramo es el oxígeno, más a un elemento capaz de combinarse con 8 gramos de oxígeno. Se pueden plantear problemas acá y ya se los voy a plantear en la ejercitación, pero recuerden siempre que siempre tienen que referirlo a 8 gramos de oxígeno. Bien, una vez teniendo una idea de lo que es masa equivalente o equivalente gramo, más adelante vamos a ver en forma práctica cómo se saca el equivalente gramo de un elemento, cómo se saca el equivalente gramo de un ácido, de una base, de una sal, y luego vamos a ver algo que es muy bonito, que en química todas las sustancias se combinan equivalente a equivalente. Vamos despacito. Por el momento tengamos bien sabida la definición de equivalente gramo y, ¿por qué no?, un pequeño problema, para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto. Dice 48 gramos de un metal, no sé cuál es el metal, se combinan con 32 gramos de oxígeno.
Ese es el planteo del problema. Calcule equivalente gramo del metal. Calcule equivalente gramo del metal. Entonces, si yo digo 48 gramos del metal se combinan con 8 gramos de oxígeno, con 32 gramos de oxígeno, 8 gramos de oxígeno, esto lo tengo que saber yo, se combinarán con X gramos del metal. Y tendré 8 por 48 sobre 32. 1, 4, y me quedará 12 gramos. Porque acá tenemos gramos, acá tenemos gramos y acá tenemos gramos. Seamos ordenados. Gramos se va con gramos, me queda gramos. Esta masa, 12 gramos del metal, que se combinan con 8 gramos de oxígeno, es el llamado equivalente gramo del metal. Se puede dar al revés, se puede dar el equivalente y se puede decir, bueno, ¿cuánto de oxígeno necesito? Bueno, es un problema al revés que pero el razonamiento que ustedes tienen que seguir es siempre el mismo. Bien, finalmente vamos a esta ley, que es la ley de las combinaciones gaseosas o ley de Charles-Gay-Lussac. Es una ley muy, muy sencilla y muy rápida de ver. En la época de Gay-Lussac no se empleaban los volúmenes que yo voy a emplear, porque yo hoy conozco lo que es volumen molar. Pero, de todas formas, la medición de los volúmenes se podía hacer perfectamente. Entonces, por ejemplo, si combinábamos hidrógeno con cloro para formar cloruro de hidrógeno, se veía que en este caso 22,4 litros se combinaban con 22,4 litros. O 20 se combinaban con 20, o 10 se combinaban con 10. Se veía que el volumen de de cloro que se combinaba, vamos a hacer de hidrógeno para que me salgan números enteros. El volumen de hidrógeno que se combinaba con el volumen de cloro, en mi relación era 22,4 litros sobre 22,4 litros, la relación era 1 a 1. O sea, ustedes van a decir, pero esto es ridículo, ¿no? Porque si yo tenía 5 litros de cloro, ahora sé que tengo que tener 5 litros de hidrógeno, siempre medido en iguales condiciones de presión y temperatura. Vamos a un compuesto como, por ejemplo, hidrógeno más oxígeno, síntesis del agua. Tengo el agua y veíamos que 2 por 22,4 litros se combinan con 22,4 litros, o sea, 44,8 litros se combinan con 22,4 litros. El volumen de hidrógeno con respecto al volumen de oxígeno es de 44,8 litros a 22,4 litros, vale decir el volumen, la relación de volumen es 2 a 1. ¿Qué significa esto? Que si yo tuviera presión normal que sintetizar agua, a presión y en temperatura normal, sintetizar agua, lo haría poniendo 2 volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno. Digo, si tengo 20 litros de hidrógeno, tendría que poner 10 litros de oxígeno. Si tuviera 0,2 litros de hidrógeno, pondría 0,1 litro de oxígeno. Veamos otro ejemplo. En el caso del hidrógeno con el nitrógeno, para formar amoníaco, todas estas sustancias están al estado gaseoso. Esto me da 2 y acá tengo que poner 3. Entonces 3 por 22,4 litros, que es el volumen molar, ya lo vamos a ver, se combinan con 22,4 litros, o sea que 67,2 litros se combinan con 22,4 litros. Si yo hago ahora la relación volumen de hidrógeno sobre volumen de nitrógeno, tendré que 67,2 litros se combinan con 22,4 litros. Y cuando hago la relación de volúmenes, me vuelvo a encontrar con números enteros y pequeños. Si yo tengo que combinar 10 litros de nitrógeno, pondré 30 litros de hidrógeno. Y si yo tengo que combinar 100 litros de nitrógeno, tendré que poner 300 litros de hidrógeno. Y con eso yo tengo una idea de cuáles van a ser los volúmenes de combinación.
Si coloco 320, yo sé que van a haber 20 litros de hidrógeno que los voy a colocar de más, que no se van a combinar. Entonces, ¿qué nos dice esta ley de las combinaciones gaseosas de Gay-Lussac? Cuando dos gases se combinan para formar un compuesto determinado, lo hacen siempre en una relación de volúmenes que pueden ser expresadas por números enteros y pequeños. Y esa relación de volúmenes, tengan mucho cuidado siempre, porque no es lo mismo decir que el volumen de hidrógeno es el volumen de oxígeno como 2:1, a poner 1:2. O sea, si acá tengo hidrógeno, acá tengo 2. Si acá tengo oxígeno, tengo 1. Verificar qué relación me están pidiendo, porque esa es en realidad la verdad. Bueno, pequeño problema, por ejemplo, para hacer. Sabiendo que la relación de volúmenes en la síntesis del agua es 2 volúmenes de hidrógeno por 1 volumen de oxígeno, calcule volumen de oxígeno necesario para reaccionar con 30 litros de hidrógeno. Bien, si a mí me toca eso, siempre esto medido todo en condiciones normales de temperatura y presión, o medido en las mismas condiciones de temperatura y presión, porque ya vamos a ver que mientras yo mantenga la misma relación de temperatura y presión, voy a mantener la misma cantidad de volumen y la misma cantidad de masa. En consecuencia, acá digo, si 2 volúmenes, lo cual quiere decir, por ejemplo, 2 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de oxígeno, 30 litros de oxígeno reaccionarán con X litros de hidrógeno. Entonces 30 litros por 2 litros sobre 1 litro, me queda que necesito 60 litros de hidrógeno. Como ven, son problemas muy sencillos, pero que ayudaban muchísimo en aquella época. Perdón, con 30 litros de hidrógeno. Acá cometo yo un error por no leer, fíjense. Está bueno que cometa errores porque ustedes tienen que aprender de los errores. Los 30 litros de hidrógeno, los colocaré acá. 30 litros de hidrógeno necesitarán de X litros de oxígeno. Entonces será 30 litros, X será igual a 30 litros por 1 litro sobre 2 litros. El litro se va con litro y me quedan 15 litros. O sea que voy a necesitar 15 litros de oxígeno. Esta es la respuesta. Ojo, por favor. Porque yo, por no leer bien, cometo error. Lo primero que tengo que hacer en un problema es leer correctamente el problema. Chicos, con esto damos por terminada las leyes que fundamentaron, que fueron la piedra fundamental de la química, y en base a estas leyes, en 1808, como vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a dar muy brevemente la teoría atómica de Dalton, la original de Dalton, en donde se habla de átomos, porque todavía de átomos simples y átomos compuestos, porque todavía no existía el concepto de molécula. Vamos a ir directamente al concepto de átomo, al concepto de molécula, al concepto de atomicidad, y vamos a comenzar con reacciones químicas, pero esas reacciones químicas y el cuadro general de reacciones que vamos a dar, lo vamos a dar en base a las valencias, a las viejas valencias, enunciadas por los químicos allá por principios del siglo XX. Esas valencias actualmente se llaman números de oxidación. Sin embargo, como nosotros necesitamos prontamente manejar las fórmulas químicas, que el cloro esté unido al hidrógeno mediante un vínculo material, o que esté unido
por una fuerza electromagnética, para ustedes en este momento es exactamente lo mismo. Entonces vamos a decir, bueno, el hidrógeno vale 1 y el cloro vale 1. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase, así que me despido hasta la próxima. Muchas gracias.